seguía correspondiendo al rey, ¿verdad? Por eso el principio de señorío, que es el primero, todas las tierras que no son de alguna manera dadas o distribuidas en aquel entonces son, son tierras son tierras realengas, son tierras que siguen perteneciendo al rey, ¿verdad? Entonces el primer principio de señorío, el principio de la política indiana en lo relativo al agro, se encuentra expresado en el señorío que ejercía la corona de España sobre las tierras de las provincias conquistadas en su nombre, algo que no les pertenecía, desde luego. Recuérdense que estas tierras ya estaban ocupadas y fue prácticamente por medio de la fuerza, ¿verdad? Del abuso, del despojo, esencialmente de los nativos de las tierras que en un tiempo determinado les pertenecían, ¿verdad? Se constituyó como un hecho consumado, era la expresión legal para ellos, para los españoles, de la que constituye por eso mismo la base agraria colonial. La conquista fue esencialmente un proceso violento de apropiación, proceso económico, por ende, que suprimió automáticamente el derecho de propiedad de los nativos sobre sus tierras, pero que no se lo dio automáticamente a los conquistadores como podría suponerse. O sea, tenía capitán general y repartía, no. Unos y otros conquistadores y conquistados solo podían recibir tierras del nuevo y verdadero dueño, el rey, pues en su nombre y únicamente bajo esa condición habían venido los primeros a arrebatarle sus dominios a los segundos, inmediata después de consumada la conquista. Toda propiedad sobre la tierra provenía directa o indirectamente de una concesión real, ¿verdad? El reparto de tierra que hacían los capitanes de conquista entre sus soldados lo hacían en nombre del monarca, con poderes otorgados en primer momento por él y la plena propiedad. De aquellas posiciones estaba sujeto a la confirmación especialmente del rey, verificar si realmente una especie de escritura a ustedes que se les otorgaba en nombre de la corona española por parte de los conquistadores. Pero como les decía, hubieron abusos por parte de conquistadores y colonizadores de agrandar los territorios que realmente les habían pertenecido, pero de alguna manera la corona española va a buscar un procedimiento especialmente para que las tierras, pues, en un primer momento las piden, ¿verdad? Usted que las devuelvan, las tierras que han usurpado, pero después manda otra real cédula, que es un documento por la corona española, donde decía que todos aquellos que habían ampliado sus dominios o sus territorios o habían usurpado tierras podían hacer una composición, y esa composición era de carácter económico. A la corona no le importaba pues el hecho de que le devolvieran las tierras, ellos lo que querían era riqueza a ustedes, de alguna manera, dinero, para poder mantener los privilegios y la vida tan suntuosa en España y para seguir combatiendo contra otros países, ¿verdad? El principio de señorío, hay que repetirlo, tuvo una importancia extraordinaria por haber sido la expresión legal de un acto material absolutamente básico: el despojo de los antiguos y el paso de toda propiedad a la corona, en cuyo nombre se hizo la conquista. Las enormes proyecciones de este principio deben ser comprendidas en dos vertientes, una de carácter positivo y otra de carácter negativo. Una positiva: solo el rey cede o vende tierra. Toda posesión deriva de una cesión o venta original de la corona. Y otra de carácter negativa, no menos importante: cualquier tierra que el rey no haya vendido o cedido es tierra realenga, o sea, tierra que le pertenece al rey y no puede ocuparse ni usarse sin incurrir en un delito de usurpación. Recuérdense que para la aplicación de todas estas medidas vinieron oficiales reales, vinieron burócratas, que eran los que llevaban, digamos, el recuento de todas las
tierras cedidas especialmente a conquistadores y colonizadores, y que más adelante incluso pues van a empezar a medir este tipo de territorio o de extensiones de tierra para verificar que realmente sea la que se les había otorgado en un primer momento. La tierra como aliciente. La corona española, imposibilitada para sufragar las expediciones de conquista como empresas estatales, las estimuló como empresas privadas, con el aliciente de ofrecerle a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias que conquistasen. Ustedes han de recordar que hemos hablado que la región centroamericana era un territorio muy pobre en metales preciosos, por lo menos durante esa época, ustedes, porque yo me imagino que tal vez no habían encontrado las vetas que en un momento determinado hoy en Guatemala se han encontrado en algunas regiones del país, ¿verdad? La concesión de tierras y de control sobre los indios fueron los principales alicientes empleados en aquel periodo. En lugar, bueno, no encontramos oro y plata, entonces de lo más importante era darles tierras. Pero darles tierra no es suficiente porque los españoles particularmente no las iban a trabajar. Había que cederle tierra, mano de obra o fuerza de trabajo, y especialmente esta era de los nativos para ustedes. La tierra no tiene valor si no hay quien la explote o la trabaje. Entonces, estos fueron los principales alicientes empleados en aquel periodo. Este principio político, la tierra como aliciente, determinado por la necesidad de expandir y consolidar un imperio sin hacer gastos a expensas de los conquistados, fue a su vez el punto de partida del latifundismo. Las tierras cedidas a los conquistadores y primeros pobladores, solicitadas por ellos, en extensiones que la corona no podía valorar por desconocimiento de lo que cedía, fueron los primeros latifundios de carácter colonial. Las mercedes, digamos, reales, en algunos casos que se les dio, especialmente estaba derivado, especialmente por el hecho de que dependía del tipo de personaje o de que se había comprometido en la conquista y colonización. Dependiendo de la jerarquía que tenían, así también podían obtener tierra y de los méritos alcanzados durante esas actividades o esos enfrentamientos que se suscitaron. Por ejemplo, infantes, los de a pie, los de caballo, los capitanes generales, los que sufragaron especialmente este tipo de conquista, en la jerarquía que tenían, así podían haber recibido mayor cantidad de tierra. Más lo que les decía anteriormente, que pues tampoco era una situación burocrática tan amplia como para tener un control exacto de cuánto se repartía de tierra, porque tampoco había una cantidad burócrata demasiado enorme. Entonces, en ese contexto es donde se da especialmente cierto tipo de actividad en ese entonces. Después tenemos la tierra como fuente de ingresos de las cajas reales. La incitación del periodo anterior a pedir y obtener tierras había dado lugar a muchas extralimitaciones. En aquel periodo convenía tolerarlas, pero medio siglo más tarde se convirtieron en motivo de reclamaciones y de composiciones. Entonces, en un primer momento, la monarquía empezó a dictar órdenes a través de las reales cédulas, en el sentido encaminadas a que todos los propietarios de tierras tenían que presentar sus títulos avalados por la corona española. Las propiedades rústicas serían medidas para comprobar si se ajustaban
a las dimensiones autorizadas en aquellos documentos. O sea, no es a creer que la corona española en un primer momento o no se enteraba de todas las situaciones que hacían los conquistadores o colonizadores, pero había que considerar que las vías de comunicación eran muy lentas para ustedes, y fue hasta después que la corona española pues pudo tomar las medidas pertinentes para poder obtener beneficios de carácter económico con una situación que a ellos no les importaba a ustedes. La corona española no le importaba, digamos, lo que pasaba en esta tierra. Ellos lo que querían eran recursos económicos para poder seguir manteniendo una vida holgada y también seguir ampliando o expandiéndose económicamente hacia otros países, ¿verdad? En todos los casos en que se comprobaba que había habido usurpación de tierras realengas, el rey se venía a cederla legalmente si los usurpadores aceptaban pagar una suma de dinero por concepto de composición. En caso contrario, era preciso desalojarlas para que el rey pudiera disponer de ellas. Como les decía, en un primer momento la corona se dio cuenta y en un primer documento lo que hacen es que devuelvan las tierras que habían sido usurpadas. Pero el propósito real no era ese, ¿va? El propósito inmediatamente mandan otro acuerdo real en el que él establece que pues todos aquellos que han usurpado esas tierras puede haber una situación de una composición o un arreglo de carácter económico de pagar las tierras que han usurpado por situaciones de carácter económico. Y hay que hacer notar que este tipo de tierras también usurpadas no solamente tenían derecho conquistadores y colonizadores, sino todo aquel que pudiera pagarla, incluyendo los indios, para ustedes, o los nativos, o los mestizos, etc. El que tuviera posibilidades económicas podía comprar las tierras, porque ese era el propósito de la corona, enriquecerse. Entonces, les decía, fueron dos cédulas que definitivamente pusieron en vigencia el principio de composición de tierras en el Reino de Guatemala, y parece que lo mismo ocurrió en todas las colonias en ese año. Es del mayor interés la lectura cuidadosa de unos fragmentos de dichas cédulas, ya que ilustran de manera inmejorable los criterios que presidieron el principio de composición de tierras desde sus inicios. Que tenemos composición de tierras, y lo que se hacía es compra de tierras por composición de todos aquellos que usurparon o no tenían títulos que los respaldaran. Cuando decimos no tenían títulos que la respaldaran, era eminente que estos habían usurpado esas tierras de una forma, digamos, sin que las autoridades tuvieran conocimiento, sino que más tarde fue que se dieron cuenta de que se habían apropiado de estas tierras y no habían sido distribuidas legalmente, ¿va? La composición de tierras fue un mecanismo creado en la última década del siglo XVI. Ingresó como un tema permanente en la reconciliación, en la recopilación de las leyes de Indias. Estuvo causando ingresos a la corona durante todo el periodo colonial y fue un importante renglón de la Real Hacienda en el Reino de Guatemala hasta pocos años antes de lo que era la independencia. Dicho de otro modo, la usurpación de tierras se practicó desde el siglo XVI con base en la liberalidad de las concesiones originales y en el descontrol de la primera etapa colonizadora, pero era normal para ustedes en cualquier proceso de conquista y colonización, o cuando se va a fundar un territorio o un pueblo, hay una serie de situaciones negativas como, digamos, el control, reina el desorden en un primer momento mientras logran establecerse las diferentes autoridades administrativas para poder, digamos, tener un mayor criterio con respecto a este tipo de situación. Entonces, hasta cuando logran asentarse ya permanentemente, cuando tienen una visión mucho más amplia, mucho más uniforme de qué es lo que está suscitando en esos territorios, es cuando empiezan a realizar las investigaciones necesarias para que dichas situaciones entren en un proceso de carácter legal. En la última década de ese siglo fue instituido el sistema de composiciones,
el cual no vino a frenar la usurpación, ¿verdad? Se siguió dando, pero se siguió comprando, ¿no? Porque no era su finalidad, sino convertirlo en un procedimiento normal para adquirir tierras y ensanchar los latifundios con desembolsos moderados. Al normar la composición, las leyes sistematizaron la usurpación de tierras para todo el periodo de carácter colonial en aquel entonces. La preservación de las tierras comunales de indios. Cuarto principio. Fue el único principio que no operó como latifundio. Este cuarto principio de la política agraria colonial fue la reservación, ¿verdad?, de las tierras comunales de indios. El hecho de la conquista y colonización no quiere decir que todos fueron despojados, ¿verdad? De alguna manera la corona española tenía que cuidar, digamos, o reservar tierras especialmente para los nativos por situaciones de tributación. Tenían que tributarle. Entonces, muchos de estos fueron permanentes, ¿verdad? Al hacerse la gran organización definitiva de las causas de las colonias a mediados del siglo XVI, fueron creados los pueblos de indios. A ver, ¿cuáles eran los propósitos de los pueblos de indios? ¿Por qué fueron creados? Pregunta. Gerardo. No tengan pena. Permítame, Gerardo. No tengan pena, hablen. Sí, para eso estamos aquí, para platicar, ¿verdad? Sí, Gerardo, perdón. No tengan pena. Seguramente fueron los españoles lo hicieron de esa manera para tener mano de obra barata y en gran cantidad. Gracias, Gerardo. ¿Algún otro? Sí, para explotar y sacar la riqueza a través de la mano de obra de ellos, ¿verdad? Ya que ellos pues eran unas personas que en ese entonces podían hacer lo que quisieran con ellos. Recuérdense que en esta época ya recibían por lo menos un salario, ¿sí? Ya estaba en una época de carácter feudal. En la época esclavista todavía no recibían un salario, sino que eran totalmente explotados, aunque no quiere decir que durante la época colonial, por el hecho de pagarles, pues no tuvieran. Sí, Jafet. Yo diría que para que ya produzcan, o sea, como de una manera más individual, pero a la vez barato. O sea, los acumulamos como para que hagan un mini pueblo para ellos, pero a la vez le siguen sacando provecho los españoles. Gracias, Jafet. Sí, licenciado, para que ellos pudieran, si era de siembras, poder cosechar las siembras y ya las demás personas poder vender lo que ellos cosechaban y así las ganancias de las mercancías. Gracias, Andrea. Para mantenerlos controlados, una especie de segregación. Muy bien, Jimmy y Josué, muchas gracias. Entonces, habían varios elementos para ustedes. Dentro de los principales era, primero, los nativos en aquel entonces, al principio, estuvieron dispersos, ¿verdad? Pero cuando se redujeron a pueblo de indios, uno de los principales motivos era poder observarlos, poder tener control sobre ellos. ¿Sí? Se recuerdan que en repartimiento de indios también estos pueblos eran divididos en 4. Una semana iban a trabajar en donde los solicitaran especialmente los latifundistas y el resto de las 3 semanas que quedaban era para poder atender prácticamente sus tierras para ustedes, porque tenían de alguna manera que tributar. Con ellos también se podía hacer un censo, ¿verdad?, con el control de cuántos eran. Y ese control que tenía servía para que los nativos o los indios llamados en aquel entonces no se fugaran, no fueran a otro territorio, a ustedes, para tener el control sobre ellos. Hay muchas situaciones diversas, han existido, digamos, recientemente. Se decía que todavía está un poquito ahí
en duda. Ustedes, una de las situaciones que se dio es que, digamos, en los pueblos, digamos, tenían una característica especial, pues, su vestimenta, ustedes. Cuando debido a su vestimenta aparecían en otro lugar, entonces los podían identificar fácilmente y los regresaban a su lugar de origen. Pero con la conquista y colonización hay un elemento importante, ¿se recuerdan? No solo era el proceso de conquista y colonización, había un elemento importante que es la conversión del nativo a la religión católica, o sea, la religión, ¿verdad ustedes? Mantenerlos ahí significaba que podían doctrinarlos, especialmente doctrinero se llamaba la persona encargada de llevarlos a la religión. Entonces, estos eran uno de los elementos muy importantes dentro de lo que eran los pueblos de indios, que era totalmente diferente a aquellos poblados que estaban fuera de ese contexto y que estaban totalmente desparramados para ustedes. Y han de imaginarse ustedes que las condiciones eran mucho más precarias que estar en pueblos de indios donde tenían, digamos, acceso a una parte de tierra y por lo menos algunas veces recibían una paga de carácter económico. Entonces, fueron desmantelados para crear nuevas concentraciones. Todos los pueblos de indios fueron dotados desde su creación de dos clases de tierra, las llamadas ejidos, también de pastos y ejidos o montes y pastos, y las tierras llamadas comunales, también de labranza o de trabajo, de cementera o de labranza cementera. Los ejidos eran la tierra indispensable y de uso común alrededor del pueblo, tierra y montes para recolectar madera, para cocinar, para otros materiales de construcción, madera y hojas secas para fuego, espacios para exponer al aire libre, hilos y telas, y también para soltar algunos animales para que pudieran pastar, ¿verdad ustedes? Y la otra pues era especialmente la de labranza, dedicada exclusivamente para lo que es la agricultura. La ley establecía que la extensión de los ejidos debía calcularse representándose dos líneas rectas que se cruzaran por el centro del pueblo, la fuente, la plaza y la vía, cada una de las cuales debía tener como mínimo una legua de longitud, o sea, media legua desde el centro del pueblo. Se suponía que el área encerrada entre los cuatro extremos de esas líneas podía considerarse como un ejido de pueblo, pero esa norma era muy flexible y sufría toda clase de violaciones con respecto a la cantidad de tierra otorgada donde se iba a otorgar. Las tierras comunales se extendían normalmente en los alrededores del pueblo, más allá de los ejidos, aunque también hubo tierras comunales situadas a considerable distancia de los pueblos, ¿verdad? No era una cuestión, digamos, fija o permanente, sino que era dependiendo de las condiciones o especialmente de la tierra en que se podía realizar todo este tipo de actividad. Su extensión era variable, se suponía que había tierra suficiente para cada familia, para que cada familia pudiera recibir una parcela y cultivarla en forma individual. Al final de la colonia, sin embargo, había pueblos que tenían mucha más tierra y otras que carecían especialmente de la necesaria. Digamos, había, digamos, las tierras comunales, los derechos de los indígenas sobre las tierras no aparecen regulados, por ejemplo, en algunas cédulas u ordenanzas emitidas en relación en Guatemala. Durante la primera mitad del siglo XVI, para ustedes, las disposiciones concernientes se limitaron a otras exhortaciones para no afectar, digamos, a los indios. La corona, pues, no se preocupó en promover algún tipo de indagación sobre el régimen prehispánico antes de la llegada de ellos, de propiedad, en averiguar, por ejemplo, de quién eran las tierras, las heredades y los términos de la misma. En la primera mitad del siglo XVI no se reconoció a los indígenas propiedad territorial alguna, por el contrario, fue la época en que sufrieron el mayor despojo. La inmensa mayoría, digamos, de naturales conformada por los nacehuales había vivido, digamos, en forma dispersa en las tierras de sus parcialidades hasta la llegada de los españoles. Con la aplicación de las leyes nuevas y promoverse la reducción de los indios a poblados, la corona concedió a los pueblos solares y tierras ejidales y le reconoció asimismo el derecho de iniciar trámites judiciales para que, previa demostración,
se reconociera y confirmara las parcialidades parte de sus antiguas tierras comunales. Los cronistas, digamos, indígenas que se conservan en los archivos, digamos, algunos documentos en el Archivo General de Centroamérica, ¿no? Digamos, con la reorganización sociopolítica después de la aplicación de las leyes nuevas, la corona se interesó también por mantener la posesión de los señores indígenas a quienes reconoció sus antiguas propiedades territoriales, los cuales poseían en forma privada, igual que los españoles. De tal manera se incorporó la estructura socioeconómica prehispánica, ¿va? Entonces es de hacer notar que no siempre tuvieron acceso a la tierra en un primer momento, ¿va? Sino que de alguna manera, por conveniencia propia, también los españoles de alguna manera establecieron este tipo de situación. Perdón, ¿alguno quería hablar ahí? Ah, no, perdón. La organización de los pueblos de indios, que fueron pieza clave de la estructura económica de la colonia, exigía la existencia de unas tierras en que los indígenas pudieran trabajar para sustentarse. Era obvio, ¿va? No les iban a quitar las tierras porque ¿cómo iban a pagar ese tributo? Si no lo pagaban, especialmente de lo poco que podían ganar, tenían que pagarlo especialmente en especie. Si no lo podían pagar en especie, lo podían pagar especialmente en servicios de carácter doméstico o en otro tipo de infraestructura. Y para estar en condiciones de ir a trabajar en forma casi gratuita a las haciendas y labores a otras empresas de los grupos dominantes. Se trata pues de un principio permanente y fundamental de la política agraria de la colonia, porque enraizaba en un interés económico también fundamental y permanente de la economía. Para que los indios permanecieran en sus pueblos, controlados para la tributación y para el trabajo, era indispensable que tuvieran allí unas tierras suficientes, que no tuvieran que ir a buscarlas a otra parte. De los 5 principios que señalamos, este es el único que no operó como factor de desarrollo, especialmente de los latifundios, ¿verdad? Y de aquí tenemos el 5º principio, que es el de la política agraria, bloqueo agraria colonial, especialmente en el sentido, no se desprende las leyes en ninguna forma, y antes bien, si nos tuviéramos a ellos, pasaríamos totalmente inadvertidos. No es revelado por el hecho de gran trascendencia consignados en documentos de otra naturaleza, gracias a los cuales sabemos precisamente que era un principio que operaba al margen de la ley. Lo llamaremos el principio bloqueo agrario de los mestizos. Las leyes indias en lo tocante a tierra no hacen discriminación de la gente mestiza, las castas o los ladinos, sino que ofrecen puntos de apoyo legal para que ellos también puedan obtener procedimientos usuales. El desarrollo demográfico de los mestizos hubiera meritado la creación de un crecido número de poblados ladinos, villas como se les llamaba, y que las 30 que existían en ese entonces eran del todo insuficientes para las necesidades de aquel gran sector, que los ladinos solicitaron en diversas formas la creación de villas, pero el gobierno de la provincia no le dio solución favorable a esa tendencia, que varias de las villas existentes en el reino fueron fundadas por el esfuerzo propio de grupos de ladinos, quienes tuvieron que comprar tierras de propiedad particular para establecerse, que el régimen colonial le cerraba las puertas de los pueblos de indios a los ladinos para evitar algún tipo de confrontación dentro de ellos, haciendo que su existencia para los ladinos o castas siempre fue difícil e insegura. Que por todos esos motivos se veían obligados los ladinos rurales a introducirse en las haciendas en donde vivían y laboraban en malísimas condiciones a cambio de poder usufructar
parcela de tierra de dichas empresas, y finalmente que ciertas modalidades de conducta de los ladinos señaladas como malas por los grupos dominantes era consecuencia necesaria de las limitaciones en que los obligaba a vivir. Y es que como era normal, aquellos, digamos, algunos pocos ladinos tuvieron acceso, pero muy poco. Para ustedes, me imagino que haber sido aquellos ladinos o mestizos que de alguna manera tuvieron algún tipo de relación más cercana con los españoles, porque no había otra manera de poder conseguir plata. Para poder comprar tierras se necesitaban recursos económicos y este era un grupo muy desposeído, que casi no era visto con muy buenos ojos. Incluso todavía, digamos, cuesta un poco a veces en algunas comunidades la relación especialmente maya, ladino, mestizo. Generalmente ha habido un grupo de desconfianza, a veces se dice que solo es uno de mestizo, el que tiene cierta disconformidad con los grupos mayas, pero también ellos también tienen sus reservas con respecto al actuar de los mestizos, desconfía de ellos, porque generalmente en otras épocas se aprovechaba especialmente muchas veces de su ignorancia en algunas situaciones de carácter administrativo y siempre salían como caballo andando. Entonces, este grupo sí estuvo mucho más, y entonces cuando era contratado en condiciones paupérrimas para ustedes, en el sentido de que les pagaban tal vez menos lo que se trabajaba en los pueblos de indios. Además de esto, no se les permitía vivían en galeras, podríamos decir, para ustedes hacinados, condiciones alimenticias muy, muy deprimentes, y generalmente no era muy adecuado que, digamos, fueran, digamos, adoctrinarlos. A veces los terratenientes los negaban para evitar la pérdida de tiempo, decían ellos. En el siglo XVI y XVII, por ejemplo, los mestizos, no, en algunos otros formas de observarla, no se beneficiaron del reparto de tierras debido a que los españoles acapararon casi todas las tierras cultivables cercanas a los pueblos indígenas. Y fue hasta 1754 que se permitió a los mestizos la composición de tierras, de manera que en 1800 aproximadamente, más de 4,000 familias eran propietarios mestizos. Sin embargo, debido a que la mayoría de mestizos eran personas de escasos recursos, les era muy difícil realizar los complicados y engorrosos trámites de adquisición de tierras, lo que provocó, digamos, que la mayoría de ellos se viera obligada a trabajar en los latifundios españoles y criollos en calidad de arrendatarios o codecolones. Digamos, hay datos sobre la venta de tierras realengas, indican que unas 14,000 caballerías sometidas a composición, el 59% fue entregada a españoles y criollos, el 15% a ladinos y un 22% a cofradías y bienes comunales, el 2% a particulares indígenas y el restante 2% a órdenes religiosas, bienes comunales de ladinos y bienes municipales. De esta manera podemos entender que hasta el siglo XVIII, ante la crisis del cultivo del añil en el seno de la Sociedad Económica de Amigos del País, bajo el impulso en aquel entonces del periodo de la Ilustración e inspirada en sociedades homónimas creadas en España, se produjo un intenso debate sobre la transformación del régimen de la teniente de la tierra, especialmente la que se encontraba en poder de las comunidades indígenas, convirtiéndose en aquel entonces, fíjense, en el primer foro de discusión de los temas agrarios en Guatemala. Entonces, de esta manera es como podemos entender de que hay diferentes situaciones o puntos de vista y hace falta mucha información todavía digamos, leer, porque, digamos, en el Archivo General de Centroamérica hay una cantidad ilimitada de documentos, sobre todo de la colonia, pero muy poco personal para poderlo leer. El régimen colonial cerraba las puertas de los pueblos de indios a los ladinos, por lo que se veían obligados a introducirse en las haciendas en donde vivían y laboraban en malísimas condiciones a cambio de poder usufructar parcelas de tierras de dichas empresas. Producto de este bloqueo agrario, la proliferación de
de ladinos configuró en aquella sociedad por lo menos dos capas medias urbanas, una alta y reducida, artesanal y proveedora, y una baja, y otra baja y numerosa, que siempre ha sido usted la plebe o la gente pobre, no solo durante aquella época del siglo XVI, XVII, sino hasta el siglo XXI, ¿no? O gente pobre en los suburbios de las ciudades coloniales. Y también configuró dos capas medias rurales, una alta y reducida integrada por indios ricos y ladinos acomodados en pueblos de indios, y otra baja de grandes proporciones constituida por la mayor cantidad de ladinos pobres dispersos en rancherías, ¿va? El más voluminoso resultado del bloqueo agrario fue el desplazamiento de ladinos pobres hacia las haciendas y la formación de un gran número de rancherías dispersas a lo largo de todas las regiones habitadas del reino. La multiplicación, digamos, de la ranchería significó eminentemente una disposición de mano de obra barata, de lo que hablamos anteriormente para los hacendados. Había mucha gente dispersa y con grandes necesidades, como hoy para ustedes, que en aquel entonces aceptaba las condiciones especialmente establecidas por el patrón o el terrateniente, ¿no? Y con ello dice una distensión de pugna que mantenían las autoridades en torno al trabajo forzado de los indios. Desde este punto de vista, la política de bloqueo agrario de los ladinos resultaba ser la más conveniente para las dos fuerzas dominantes, tanto para españoles, criollos, terratenientes, etcétera, que poseían extensiones de tierra, podían disponer de mayor cantidad de personas que podían trabajar de acuerdo a las conveniencias de cada uno, ¿va? La monarquía y los terratenientes criollos aumentaba el número de peones que se introducían a haciendas, que se venían a formar rancherías estables a cambio de trabajar por una parcela de tierra especialmente, ¿va? La proliferación de ladinos configuró en aquella sociedad por lo menos dos capas medias. Esta ya la habíamos visto. Sí, esta ya hemos visto. Todas estas fueron, por así decirlo, caminos que tomaron los mestizos ante la imposibilidad de obtener tierras. La política colonial de los ladinos que se las negó siempre los arrojó en direcciones, entendido que la última de ellas, el camino hacia las rancherías de haciendas, fue adoptada por una gran mayoría de ladinos pobres. Como cualquier lugar, como en cualquier sector, ¿va? La gente que tiene necesidad, por lo menos en la actualidad, pues hay otra diversidad o heterogeneidad de actividades que se pueden realizar, pero especialmente en el área rural en aquel entonces lo único que les quedaba era trabajar especialmente en las haciendas, ¿va? Algunos de los cultivos que en aquel entonces se podían manifestar durante esta época era el cacao. El primer gran monocultivo fue el cacao, que era uno de los productos, este es un agregado que le dicen a ustedes, de los productos más valiosos de la economía indígena, utilizado como moneda ya desde la época prehispánica. La principal zona productora se localizaba desde la costa del Pacífico, desde Tehuantepec hasta el Golfo de Nicoya, de México a Nicaragua, Soconusco en el estado mexicano de Chiapas, Zapotitlán, Salvador, Santa Rosa eran los sitios de mayor producción. Otro elemento que era esencialmente muy importante para la economía de estos países era el añil. Eso se convirtió a partir del siglo XVI y hasta la segunda década del siglo XIX en el principal producto de exportación de Guatemala. Y mientras el añil mantuvo una estabilidad, ¿va ustedes? La economía de Guatemala no fue en aquel entonces tan deprimente como lo va a ser después con la caída de este producto. Aunque un poco utilizado, este tinte era conocido por las culturas precolombinas. En Europa tenía un mercado establecido y desde el oriente se importaban diferentes clases. Nicaragua fue la región más mencionada en los primeros informes sobre la pan, que crecía en estados salvajes o semisalvajes. En 1576 se tenía conocimiento que había producido unos 100 quintales procesados por los indígenas. Algunos otros productos que en aquel entonces también se podían conseguir, pero no en gran abundancia, era el trigo, caña de azúcar, etcétera, bálsamo, salsa parrilla, grana,
y otros productos como maíz, frijol, chile, sal, etcétera. No en grandes cantidades el maíz, ¿verdad? Porque recuérdense que tampoco era tanta la cantidad de personas que en aquel entonces se estaban, pero de alguna manera era para mantener la sobrevivencia, especialmente de la población, ¿verdad? Entonces, este es hasta el día de hoy. Espero que el día lunes les vaya bien. ¿Qué plataforma vamos a utilizar? Classroom. Muy bien. Classroom. ¿Hasta qué capítulo? 8. Sí, ¿Seguro? capítulo 8. ¿Seguro? 7. Fíjate, ya vieron que hemos estado en clases y algunos como que no ponen mucha atención, es hasta organismos, ¿verdad, para todos? Así que estudien bastante porque el primer examen, primer parcial ahorita está bastante accesible. El segundo parcial, el contenido es bastante grande y ahí sí que hay que estudiar bastante. Así que les deseo que tengan muy buenos exámenes en general y Dios primero nos miraremos en clase dentro de unos 15 días, ¿verdad? Así que cuídense mucho y nos vemos dentro de no es la otra semana, no, porque les toca día examen, pero la próxima sí. Así que tengan muy buena tarde para todos, cuídense mucho y éxitos en sus exámenes. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.